en el capítulo logístico. Ya desde la semana pasada estamos trabajando toda la parte logística del proyecto. Y hoy vamos a hablar una última parte que nos faltó ver de los operadores logísticos para luego pasar a hablar de envases, embalajes y el respectivo análisis peso-volumen de la carga, ¿no? Que son puntos que se han pedido para el entregable de el día miércoles 9 de junio, ¿no? Que es este entregable, el segundo entregable. Aquí les he compartido en el chat las diapositivas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a terminar primero de ver la diapositiva que hablaba de los operadores logísticos, que nos faltó ver una parte el día miércoles pasado, para luego continuar con la otra diapositiva que también ahí sí les he compartido para que vean de dónde descargarla, donde vamos a ver el tema central de hoy, que es el envase, el embalaje y el análisis de peso-volumen. Pero, primero lo primero, vamos a terminar de ver las diapositivas de los operadores logísticos. Buenas noches a todos los que me están saludando por el chat. Gracias por la espera. Como les conté, he entrado algunos minutos tarde por un tema de conectividad, pero lo importante es que ya estamos aquí. Y en un momento más debe estar compartiéndose la diapositiva de operadores logísticos, donde nos ha faltado ver una pequeña parte que ya no pudimos concluir en la clase pasada. A ver, creo que ya se va a poder compartir. Muy bien, ya estamos compartiendo las diapositivas. Recuerden que estos son los puntos que se están pidiendo para la evaluación, ¿no? Hoy vamos a completar hasta aquí, hasta lo que estoy resaltando en amarillo. Ya la semana pasada hemos avanzado operadores logísticos e Incoterms. Hoy nos falta ver un operador logístico que es el operador de seguro. Y ya nos vamos de lleno con envases, embalajes, análisis de peso y volumen. ¿Ok? ¿Se está compartiendo la PPT? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Muy bien, nos faltó ver al operador logístico que asegura la mercancía. ¿Ok? Para poder terminar con esta parte. No tuvimos tiempo la clase pasada. A ver. Es importante cuando nosotros hacemos una operación logística, es importante que contemos con un seguro para la mercancía. Un seguro que cubra la mercancía de cualquier tipo de siniestro. Siniestro es el término que se usa en el comercio internacional para hablar de algún daño que la mercancía pueda sufrir durante su distribución física internacional. Entonces, si nosotros
queremos una operación logística coberturada ante cualquier accidente a la mercancía, entonces debemos tomar un seguro para la misma. ¿Y por qué deberíamos tomar un seguro para la mercancía? Deberíamos tomar un seguro para la mercancía por lo siguiente, fíjense. Les estoy compartiendo un cuadro donde se presentan unas compensaciones por kilo, ¿no? Como ustedes pueden ver. Les explico. Vamos a suponer que tú transportas un producto por mar. ¿Ok? Vamos a suponer que transportas un producto por la vía marítima. ¿Qué sucede? Si tú no tomas un seguro y la línea naviera llegara a estropear tu mercancía, obviamente tú le harías el reclamo a la línea naviera, ¿verdad? Creo que estamos todos totalmente de acuerdo con eso. Y la línea naviera te indemnizaría económicamente por la pérdida de la mercancía. Pero aquí viene el detalle. Según las reglas de la IABISBI, que estamos viendo en este cuadro, según las reglas de la IABISBI, la naviera está obligada a devolverte $2.76 por kilo de producto siniestrado, de producto dañado. Por lo tanto, si por ejemplo tú tienes un producto que vale $40.000 y pesa 100 kilos y la naviera estropea tu producto y tú haces el reclamo, ¿cuánto te devolvería la naviera? Si son 100 kilos, te devolvería 2,76%, o sea, te devolvería $276. ¿Cuánto vale la mercancía? $40.000. Entonces, estos seguros que incluyen los fletes marítimos no son nada convenientes porque tienen un límite que mira lo que pesa el producto y no lo que vale, ¿no? Si este mismo ejercicio lo llevamos al aéreo, en el aéreo, según el convenio de Montreal, del cual Perú es miembro, según el convenio de Montreal, la aerolínea debería de devolverte $26.24 por kilo siniestrado. Si hacemos el mismo ejemplo de una mercancía de 100 kilos y $40.000 de valor, pues te devolvería $2.624. Pero tu mercancía vale $40.000. Entonces, estos seguros implícitos en el flete que yo contrato no son suficientes, porque son seguros reglamentados por convenios internacionales, pero que miran al peso, no miran al valor. Entonces, aquí es donde crece la figura de un agente de seguros. Un agente de seguro que asegure la mercancía por su valor comercial, por lo que realmente vale, para que tú puedas ser indemnizado por el valor comercial que se ha perdido. Un operador de seguro es también, al igual que los otros operadores que hemos estudiado, también es un intermediario. Pero en este caso no va a ser un intermediario de trámites aduaneros ni de transporte, sino de asegurar la mercancía. Y que el beneficiario del seguro pueda ser indemnizado por el valor de la mercancía. Un contrato de seguro tiene tres actores, básicamente. El beneficiante, que es aquel que contrata el seguro. El beneficiario, que es aquel al que se le va a indemnizar económicamente si sucede un siniestro. Y en el medio
la compañía aseguradora. Beneficiante y beneficiario podrían ser la misma persona, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un importador y yo mismo estoy asegurando mi mercancía, yo la contrato para asegurarme a mí. Yo soy el beneficiante y yo soy el beneficiario. Si yo soy un exportador y le estoy vendiendo en CIF al cliente, entonces yo soy el beneficiante porque yo le vendo al cliente con seguro y el beneficiario es mi cliente, porque como le vendo en CIF con seguro incluido, entonces a él se le va a indemnizar si ocurriera un siniestro. Entonces, según los Incoterms, hay diferentes formas de beneficiante y beneficiario. Otra cosa importante en el tema de los seguros es que la mercancía se puede asegurar puerta a puerta, es decir, desde la puerta del vendedor hasta la puerta del comprador. Inclusive, se puede asegurar la mercancía en travesía, es decir, si de repente tu carga salió hace mediodía y te olvidaste de asegurarla, la puedes asegurar en este momento. Es decir, que la carga ya en travesía también se puede asegurar. Pero obviamente el seguro no es retroactivo, ¿no? El seguro va a empezar a correr desde el momento en que contratas la póliza. Estos seguros pueden ser seguros individuales o pueden ser seguros flotantes. ¿Cómo sería un seguro individual? Cuando tomo un seguro por cada operación que realizo. Y un seguro flotante sería aquel que tomo para asegurar mercancías presentes y futuras. Es decir, si yo tengo embarques programados de aquí hasta lo que queda del año, puedo tomar un solo seguro hoy para cubrir todas las mercancías, presentes y futuras. Pero si tengo una exportación hoy y mañana no sé, me convendría mejor un seguro individual. Este es el operador que nos faltaba terminar de estudiar en la clase anterior para llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Yo, como empresa exportadora o importadora, puedo contratar un operador integral, es decir, un operador que me haga las veces de agente de aduana, las veces de agente de carga, las veces de agente de seguro, todo integrado, ¿no? Pero ya es una decisión de cada empresa tomar un agente por cada servicio o un operador integral, ¿no? Eso ya depende de cada compañía. Lo importante es trabajar como operadores logísticos que tengan trayectoria. Esa sería la recomendación. ¿Ok? Muy bien. Con esto cerramos la parte de operadores logísticos. Ya saben que lo que se ha pedido en ese sentido es relacionar los operadores logísticos con los Incoterms, ¿no? Entonces, ya hemos terminado con estas diapositivas de revisar todo lo necesario para los puntos 3 y 4. Y vamos a pasar a un nuevo tema, que es el de envases y embalaje, que está en el otro archivo que les puse en la captura de pantalla. Pero antes de pasar, si es el caso, hagamos preguntas, los escucho. Profesor, buenas Profesor, buenas noches. noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Corimaña, profesor. Hola, ¿cómo estás? Profesor, buenas noches. Quiero que me saque una duda. En este caso, ¿quién realiza la operación del booking? ¿El agente de carga o el agente de aduanas? A ver, te voy a dar tres respuestas.
Si es una carga aérea, el booking lo emite el agente de lo tramita el agente de carga. Si es una carga marítima consolidada, LCL, también lo hace el agente de carga. Si es un full container o contenedor exclusivo y el exportador está yendo directo con la naviera, lo haría el agente de aduana. Pero si es un full container donde el exportador está siendo intermediario al agente de carga, lo haría el agente de carga. Es una pregunta que tiene varias respuestas, espero haberme dejado entender. Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto, gracias. Booking, de repente para quienes no están familiarizados con el término, es la reserva de espacio en el medio de transporte. ¿Tenemos más preguntas? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe. Melanie, Sí, profesor. ¿cómo estás, Melanie? ¿Qué tal? Dime. Sí. Tengo una duda. Entonces hay dos seguros, me dice, uno que corresponde por los acuerdos, ¿no? Y otro que es independiente del exportador. Entonces, ¿debería pagar dos seguros o solamente es un seguro? Me quedó esa duda. Muy buena pregunta, Melanie, muy buena pregunta. Te cuento. También tengo más de una respuesta para ti. Fíjate, si la operación logística no tiene seguro de una compañía de seguros, vas a tener que recibir esa indemnización tan mezquina que dan los convenios internacionales, ese 2,76 por kilo, ese 26 por kilo. Eso es lo que vas a tener que recibir. Pero, si tú tomas un seguro de una compañía de seguros, te van a indemnizar por el valor comercial. Pero tú le vas a ceder los derechos a la compañía de seguro de luego ellos cobrarle a la naviera o la aerolínea. O sea, cuando tú contratas a una compañía de seguros, renuncias al otro seguro y se lo cedes a la aseguradora para que ellos puedan recuperar después. Porque obviamente la aseguradora te devuelve $40,000 y ellos no se van a quedar tranquilos. Van a buscar también que recuperarlos. No sé si me estoy explicando, Melanie. Entonces solamente pago a la gente, a la compañía de seguros y ellos se encargan ya de realizar el otro proceso, ¿cierto? Claro, tú contratas a la compañía de seguros para que la compañía de seguros te indemnice a ti. Y parte de los requisitos de contratar con la compañía de seguros es que tú renuncies al otro seguro, a ese seguro mezquino. Renuncies a ese seguro para cobrar el seguro que sí te indemniza el valor real. Claro, y el seguro que te dan así por los acuerdos, ¿el exportador tiene que pagar algo ahí o ya? No, porque los mismos acuerdos obligan a las transportistas a indemnizar. Ya, profesor. Pero para que se termine de entender, cuando tú contratas, por ejemplo, tú contratas a Mapfre. Para contratar a Mapfre, tú vas a tener que renunciar a ese seguro mezquino. Porque cuando Mapfre te devuelva a ti los $40,000, después Mapfre con su área legal va a ver cómo recupera esos 40,000 con la naviera o con la aerolínea. Por eso tú renuncias al otro seguro. No sé si me explico. Sí, profesor, todo claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Profesor, disculpe. Estamos hablando del seguro que se está renunciando, el seguro que aparece en la tabla conjuntamente con el ad valorem. Profesor está silenciado. Alumno, disculpe, me sacó el Teams. Lo escuché, se cortó y volvió la señal de internet. Mil disculpas, ¿me puede volver
a repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, profesor. Me refería que el seguro que en este caso usted menciona que a renunciar, si en este caso no queremos asegurar la carga, es el seguro que aparece en la tabla de SUNAT que está conjuntamente con el ad valorem y los impuestos. Muy buena pregunta, Luis. Hoy día las preguntas están bien chéveres, ¿ah? Siempre antes de desayunen todos los miércoles lo que han desayunado hoy día, porque sus preguntas están bien chéveres. No, Luis, ese seguro de tabla que figura en la SUNAT, y se ve que les está gustando su curso de gestión aduanera, o sea, el de su otro profesor de comercio exterior, ¿ah? Se ve por las preguntas, está bien. Mis felicitaciones para ese profesor. El seguro de tabla de SUNAT es un seguro solamente para cálculos tributarios. No es un seguro en el que la SUNAT te indemnice. Lo que sucede es que cuando uno importa, tributa sobre el valor CIF. Independiente del Incotel en el que compres, tú vas a tributar sobre el CIF. Y si no hay seguro, ese seguro de tabla solamente es un seguro ficticio para crear una base de cálculo para los aranceles. No sé si me dejé entender. Sí, profesor, perfectamente. Ya, Gracias. perfecto, muy bien, muchas gracias. Buena pregunta también. Si les interesa profundizar mucho más en los seguros de comercio internacional, porque veo bastante interés en las preguntas, en mi canal de YouTube, ahí van a poder encontrar unas 2 o 3 charlas sobre seguros. Raúl Privat Pango, ahí nomás se pueden suscribir. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más o podemos ya pasar al siguiente tema. Profesor, buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Con quién conversó? Soy John Sosa. Sosa, ¿cómo estás? Cuéntame. Una consultita. Usted dijo en un momento que cuando una empresa que va a exportar o importar algún producto, cede los derechos a una empresa aseguradora, ¿no? Correcto. Ya. La aseguradora se encarga de negociar bien con la línea aérea o con la empresa marítima, ya el costo, por decir, su beneficio ya propio de la aseguradora, ¿no? Entiendo así. Claro, por supuesto, o sea, como cualquier compañía de seguros, ¿no? La compañía de seguros te va a indemnizar porque para eso lo contrataste. Y luego ellos con su área legal verán cómo recuperar esa plata con la naviera. Ay, 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 ese es un Por negocio eso de ellos. tú le cedes el derecho al seguro de pelearse con la naviera. Ay, Claro, claro. porque la naviera puede decir, oye, tú, Seguro Pacífico, yo no te transporté a ti la carga, ¿por qué me quieres hacer la bronca? No, porque Sosa Import ya me cedió los derechos para yo pelear ese seguro. Yo ya le pagué a Sosa Import. ¿Me explico, no? Sí, profesor, gracias. Chévere. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, si no tenemos más preguntas, les voy a pedir por favor que descarguen la siguiente diapositiva, que estaba ahí en la captura de pantalla, que también la van a encontrar obviamente en el Zoom, que se llama los envases y embalajes, ¿no? Y ese es el siguiente tema que vamos a ver, que es el tema central la noche de hoy. Muy bien, hoy, de aquí en adelante, lo que queda de la clase, vamos a hablar sobre envases y embalajes y cómo analizar el peso y el volumen de esos envases y esos embalajes. ¿Ok? Muy, muy, muy atentos. Muy bien, nosotros la clase pasada al iniciar decíamos que el principio fundamental de la logística internacional es que las mercancías lleguen bien y lleguen a tiempo, ¿verdad? Habíamos hablado bastante de ello. Que a medida que nosotros entreguemos el producto de manera puntual y en buenas condiciones, siempre vamos a tener fidelizados a los clientes. Bueno, parte de entregar el producto en buen estado, parte de ese llegar bien,
viene a ser la forma como nosotros vamos a embalar el producto. Entonces, es lo que a continuación vamos a ver. En primer lugar, vamos a dejar claro que el tema del embalaje no es un tema aduanero. ¿Ok? El tema del embalaje no es un tema aduanero. Es decir, la aduana no va a retenerte la mercancía por un mal embalaje, tampoco te van a decir o te van a dar alguna facilidad porque el embalaje esté bien. No tiene nada que ver, esto ténganlo claro, el tema aduanero con los embalajes. Así que vuelvo a repetir una vez más, la aduana no va a ni premiarte ni infraccionarte por un mal embalaje. El tema del embalaje es un tema ligado netamente al transporte internacional. Aquí sí está totalmente ligado el tema del transporte internacional con el embalaje. Lo que quiere decir que yo puedo haber terminado muy bien mi trámite aduanero y finalmente no puedo salir en el barco o en el avión que reservé porque mi mercancía está mal embalada. ¿Ok? Porque mi mercancía está mal embalada. Entonces, miren qué interesante, ¿ah? Podemos tener toda el ok, la luz verde de la aduana para poder embarcar un producto y el producto finalmente puede no salir. ¿Por qué? Porque no está preparado bien, no está bien acondicionado para el medio de transporte. ¿Y de qué va a depender, en primer lugar, hacer un buen embalaje para que sea aceptado por el transporte internacional y no dejemos la operación a medias? O sea, una operación bien hecha en la parte aduanera, pero mal hecha en la parte de transporte. ¿Qué debemos hacer? Primero, identificar qué tipo de mercancía es la nuestra. Puede ser, por ejemplo, mercancía general. ¿Cómo es mercancía general? Mercancía general es aquella mercancía que no necesita ningún tipo de temperatura ambiente o temperatura especial para poderse transportar. ¿Ok? No necesito tenerla bajo cero, no necesito tenerla con hielo seco, no, la puedo manejar a la temperatura normal. Esa es la carga general. No necesita ningún tipo de acondicionamiento especial de temperatura. ¿Qué ejemplos podríamos encontrar aquí? Por ejemplo, las confecciones, ¿no? Las camisas, el calzado, los pantalones. Podríamos encontrar carga general en los alimentos. Claro, los alimentos también pueden ser carga general. No necesariamente para la logística los alimentos son perecibles. Por ejemplo, si quiero exportar maíz chulpi como snack, es carga general.
Si quiero exportar harina de lúcuma, es carga general. Si quiero exportar harina de maca, es carga general. Si bien es cierto, estos productos tienen una fecha de vencimiento, su fecha de vencimiento es muchísimo más extensa que un transporte internacional. Caducan al año y medio, a los 2 años. ¿Qué logística dura 1 año y medio o 2? Esa sería la carga general. Luego tenemos la carga o mercancía perecible. La mercancía perecible, nosotros de repente podríamos decir que es, a ver, ¿cómo les explico? Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, profe, pero si es perecible, si es perecible, ¿por qué no la congelamos? ¿Por qué no la ponemos bajo cero, por ejemplo, no? Profesor. Hola, ¿me pueden escuchar, chicos? Sí, ahora sí, pero hace rato no se escuchaba, profesor. Sí, no, se volvió a oscurecer mi Teams. Sorry, no sé qué habrá pasado. A ver, estábamos hablando de la mercancía perecible. A ver, yo les decía que a mí muchas veces me preguntan por qué si la mercancía es perecible,
no la refrigeramos o no la congelamos y así se resuelve el problema, ¿no? Pero no siempre es una solución, porque hay productos, como por ejemplo el Kion, que estamos viendo ahí en pantalla, o por ejemplo los bananos, que son productos perecibles que no podemos ni refrigerar ni congelar, porque cuando los regresamos a la temperatura ambiente ya no están presentables, tienen daño fisiológico. Entonces hay productos que definitivamente son perecibles y no pueden ir a bajas temperaturas para conservarlos y que no perezcan, porque se dañarían, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando empezamos el primer capítulo del proyecto y les puse un video de Promperú, en el cual estaban exportando plátanos, ¿se acuerdan? Y si hacen un poquito de memoria, los plátanos los ponían bien verdes en las cajas, bien verdes en las cajas. ¿Para qué? Para que vayan madurando en el tránsito internacional, porque obviamente no los pueden sacar amarillos y congelarlos, porque obviamente el plátano se va a dañar. Eso sería, por ejemplo, una carga perecible, ¿no? Ya luego tenemos también la carga refrigerada y la carga congelada. ¿Cuál es la diferencia en la logística entre una carga refrigerada y una carga congelada? La diferencia es que la carga refrigerada va a temperaturas bajas, pero por encima de cero. Mientras que la carga congelada va a temperaturas bajas, pero por debajo de cero. Esa es una diferencia. Y la otra diferencia es que la carga congelada siempre va a ir acompañada de hielo seco o de gel pack para conservarla, ¿no? Cuando se necesita que el producto llegue fresco, se hace carga refrigerada, ¿no? O sea, temperaturas bajas, pero por encima de cero. Y cuando sí se necesita, por ejemplo, con productos cárnicos, que la carga llegue congelada, sí va con temperaturas debajo de cero y va reforzado con hielo seco, ¿no? Luego tenemos la carga valorada. La carga valorada es aquella carga que es pequeña en volumen, pero que tiene un valor considerable. Por ejemplo, la platería, por ejemplo, los trofeos, ¿no? Son carga valorada porque no son voluminosas, no son grandes, pero sí tienen gran valor. Y finalmente, también la mercancía puede ser considerada mercancía peligrosa. Puede ser considerada mercancía peligrosa. Cuando por su naturaleza la mercancía sea inflamable, sea corrosiva, sea tóxica, como por ejemplo, ¿se acuerdan del carmín de cochinilla? Ese colorante rojo que bota la cochinilla. Aquí en Perú eso lo vuelven laca, lo vuelven una especie de laca y lo exportan y lo venden como laca de carmín de cochinilla. Eso es un líquido inflamable. O por ejemplo, la raíz de rotenona, que es una raíz que es un pesticida natural, tiene sustancias tóxicas.
se le considera carga peligrosa también. Entonces, por ahí parte el tema de un buen embalaje, parte de identificar cuál es el tipo de mercancía que vamos a despachar, para a partir de ese punto preparar bien nuestros embalajes. La tendencia en los embalajes siempre va a ser una tendencia hacia la unitarización, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, un costal de con granos y ese costal tiene el primer contacto con el producto. Cuando tiene el primer contacto con el producto es el envase o embalaje primario. Recuerden siempre eso. En el envase que tiene el primer contacto con el producto se le puede llamar envase o embalaje primario. En este caso, el costal que alberga los granos. Pero esos costales no son muy seguros, por lo tanto debemos de unitarizarlos. ¿Qué significa unitarizarlos? Juntar todos esos costales y volverlos una unidad de carga. Por eso es unitarizar, ¿no? Como estamos viendo en la imagen, y eso ya sería un embalaje secundario, porque un embalaje secundario es aquel que alberga varios embalajes primarios, ¿no? Otro ejemplo, si son frascos, el frasco sería el embalaje primario, el frasco en la caja sería el embalaje secundario y varias cajas en una paleta ya serían el embalaje terciario o la unitarización. Siempre debemos buscar unitarizar porque se hace mucho más fácil el manipuleo de la carga, ¿no? Podemos ver ahí, por ejemplo, en esta imagen que los pallets tienen una base, ¿no? Con estos agujeros rectangulares por donde se incrustan las estocas del montacarga y esto pues hace que se pueda manipular de mejor manera, ¿no? Entonces siempre debemos de tener la tendencia a unitarizar. ¿Ok? Siempre debemos tener la tendencia a unitarizar. Para que luego sea mucho más sencillo poder ingresar la carga en los contenedores. En un momento más, cuando estemos hablando de los embalajes, pero ya desde el análisis del volumen, vamos a volver y vamos a revisar estas dimensiones. ¿Cómo seleccionamos el embalaje adecuado? Bueno, en primer lugar, como ya lo hemos dicho, hay que identificar qué tipo de mercancía es nuestra mercancía. General, perecible, etcétera, ¿no? Y luego de eso, también tenemos que tener mucho cuidado porque debemos ofrecer a los clientes unos embalajes que estén dispuestos en el mercado. Porque si yo les voy a prometer embalajes que no voy a poder conseguir, ahí vamos a quedar mal.
Luego, tenemos que tener preferencia, por ejemplo, si hablamos de cajas de cartón, por las cajas de cartón corrugado. ¿Por qué cartón corrugado? Porque el cartón corrugado tiene pues esta doble lámina y en el medio de ellas estos cartones con onda que los hacen muchísimo más resistentes. Pero por ejemplo, si estas cajas de cartón corrugado van a albergar productos frágiles como frascos de vidrio, como botellas de vidrio, como cerámicas, artesanías, lo preferente es que estas cajas de cartón ingresen a jabas de madera para que tengan una mayor protección. O si hay un poco más de presupuesto y queremos reforzar aún más, las cajas de cartón pueden ingresar a cajas de madera, ¿no? Para una mayor protección. Luego, internamente, se puede reforzar con Burbupack, con Dunlopillo, ¿no? El Burbupack para envolver los frascos de vidrio y que amortigüen mejor, el Dunlopillo como para forrar internamente las cajas de cartón y que haya un material ahí atenuante ante los golpes, ante los cambios bruscos. Y de repente tal vez también los chips de Tecnopor, ¿no? Que van a servir para llenar los espacios vacíos entre el producto y la caja de cartón. Tenemos también, por ejemplo, las cajas de Tecnopor, que son para la mercancía refrigerada, para la mercancía congelada, el hielo seco para reforzar la mercancía congelada, y a veces cuando hay medios de transporte que no aceptan el hielo seco, porque el hielo seco es carga peligrosa, porque es gas de nitrógeno vuelto sólido, se puede usar también el gel pack para poder conservar la cadena de frío. También es importante el marcado y el rotulado, que son señales externas del embalaje. Obviamente solo señales externas, es decir, si mi producto es frágil, yo tengo que embalarlo bien. El hecho de ponerle una copa rota, que significa frágil, no quiere decir que van a cuidar mi caja. Yo tengo que haberla embalado internamente bien, porque estas etiquetas que vemos aquí son solamente señales externas. Nosotros hemos debido de hacer de manera correcta el embalaje. Y por ejemplo, productos de importación, ojo con los de IMPO, productos de importación que son confecciones como camisas, polos, almohadas, zapatillas, deben de venir con un rótulo de identificación del importador, el material y el país de fabricación, como lo estamos viendo en pantalla. Si no embalamos bien, vamos a tener problemas, como por ejemplo aquí, fíjense, miren estas cajas mal embaladas y cómo llegan abolladas, ¿no? Se ven todas hundidas. Lo mismo por aquí. ¿Ok? Las cajas hundidas, esto no debería de ocurrir. Muy bien. Voy a compartirles en un par de minutos 3 preguntas para que las desarrollen con sus grupos y luego los invitaré a contestar. ¿Ok? Regálenme un minuto entre que actualizo la cartilla de la pregunta. Gracias.
Muy bien, aquí en pantalla van a aparecer en este momento 3 preguntas. Vamos a dar un tiempo pertinente a los grupos para que las puedan resolver y luego llamaremos a grupos al micrófono. Recuerden que cuando planteamos preguntas, las hacemos para tener un espacio dentro de la clase para poder avanzar el proyecto. Entonces, las preguntas que ustedes vayan a resolver aquí hoy, de lo que se les está proponiendo en pantalla, los va a ayudar a avanzar el trabajo. ¿Ok? Vamos a dar unos minutos y luego los llamo por lista a los grupos. Cualquier duda, avisen por favor. Júntense por sus grupos. Muchas gracias.
Siempre me preguntan cómo lo hacemos para llevar 15 años de novios. Yo me levanto todos los días y digo, mira cómo han pasado los años y aún sigo amándola como el primer día. El secreto
Muy bien, chicos, gracias por darse el tiempo. Vamos a consultar a los grupos qué es lo que han discernido sobre el tema de los envases y los embalajes. Me gustaría llamar al grupo de Sosa. No sé si algún representante del grupo de Sosa puede levantar su micrófono, por favor. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, señorita? Si por favor nos puede contestar las 3 preguntas que hemos propuesto, muy amable. Sí, no hay problema. Ya, en la pregunta 1, en lo que es, hemos elegido lo que es el guión, ¿no? Nuestro proyecto. Correcto. Sí, y la clasificación que hemos dicho, un ratito para ver la conversación que tenemos en el chat. Claro. Es perecible, porque es alimento, ¿no? Ya, en lo que es en la pregunta 2, que es el empaque, el empaque primario son en cajas Ok. totalmente cerradas con agujeros para que pueda soltar la humedad, ya que para el transporte tiene que liberar el 5% de humedad, que es lo normal, y se mantiene en una temperatura dentro de un ratito, por aquí, acá lo tengo. Ya. De 12 grados y máximo a 13 grados centígrados. Ya, ok. La otra pregunta, la tercera pregunta fue... Los marcados y rotulados. Los que están, Sí. ahorita los acabo de pegar para ubicarlos mejor. ¿Cuáles aplicarías? Ajá. Ya, sería no exponerlo al sol ni que tenga humedad, no le caiga lluvia o agua. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Creo que con eso ya tienen bastante insumo para poder ir avanzando con su proyecto. Muchas gracias, señorita, muy amable. Gracias. A ver, quiero llamar al grupo de Garibay. ¿Algún representante del grupo de Garibay? Garibay, Parra, Sergo, Pasache y Omona. ¿Algún representante de ellos, por favor? Profe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, correcto. Adelante, por favor. Ya, profe. Nosotros somos el grupo que va a exportar una bebida energética a base de la mashua. Ok. Entonces, esto va a estar en un pote de botella, ¿no? Por lo que decidimos que la primera pregunta va a ser exportación marítima, ¿no? A través del FOB. En nuestra secuencia de primario y secundario sería algo muy parecido al ejemplo que dio usted, ¿no? En una botella, primario, el secundario, habíamos pensado y tenemos un ejemplo parecido como lo hace Esporate y Gatorade, que ellos tienen como una caja, como un Tetra Pak, donde lo separan mediante cartón también. Y también habíamos pensado la posibilidad de un plástico embalado con los típicos plásticos como esto vienen en todos, en lo que es cuando transportan mercadería, lo podemos ver en Bacus,
en Lidney, de Coca-Cola, ¿no? Como despachan su mercadería, viene embalado en un plástico un poco mucho más duro de lo normal que sería un plástico normal tipo bolsa, ¿no? Esto también para la facilidad de traslado a la hora de recibir la mercadería por parte del proveedor. ¿No? Lo que es la tercera pregunta, ¿cuáles son los marcados y rotulados que se usarían en en este caso hemos escogido, ¿no?, que esté lo de máximo, no apilar máximo de 8 cajas, ya que el producto al ser apilado con el mismo producto y en cantidad puede ser que se aplaste, ¿no? Lo mismo que el pallet que transporte también esté con una medida adecuada para que solamente se puedan poner 4 de lado y 8 de alto, ¿no? Lo mismo con el contenedor. También que se puedan apilar solamente para arriba y su marca de sensible en la parte de adelante, una parte visible donde el que lo traslada lo pueda observar. Asimismo, también pensábamos ponerle un código de barra, como tienen acostumbrado este tipo de productos también, para la hora de que el proveedor al que le estamos vendiendo tenga algún sistema de reconocimiento mediante barras por el inventario, también se le haga mucho más fácil esto, ¿no? Eh, Igual normalmente con sus 2 flechas para arriba y y la imagen del paraguas, que como va a estar en una caja del Tetra Pak, es sensible a esto, ¿no? Eso es todo, profe. Ok, muchas gracias. Muy bien y bastante detallado. Solamente no me quedó claro un pequeño punto. En la pregunta 1, ¿cuál de los tipos de mercancía es tu mercancía? Me parece que eso no lo mencionaste. La- ¿Qué tipo de mercancía? Claro, en la pregunta 1 es qué tipo de mercancía es según la clasificación del transporte. Había general, perecible, refrigerada, etcétera. Nosotros sería general, ¿no, profe? Claro, correcto, pero te faltó mencionar eso. Está muy bien. Ya, profe, disculpe. Listo, gracias. Gracias también. Muy bien. Ahora pido la participación de el grupo de Velázquez, Gomero, Modesto y Cárdenas, por favor. Velázquez, Gomero, Modesto, Cárdenas. Profesor, ¿me escucha? Sí, adelante, por favor. Sí, disculpe, profesor, estaba en mi computadora y no me ha grabado, he tenido que Sí, entrar en no mi hay ningún celular. problema. Sí, ahorita la misma. Primero, coméntanos de qué es tu proyecto para que todos nos pongamos en contexto y luego, por favor, resolver las preguntas. Ok, profesor, nuestro proyecto es sobre la importación de los juguetes de Funkos. Son los pequeños juguetes respecto a lo que son, pequeños juguetes referente a lo que son las películas de anime o series de anime que lo representan los pequeños juguetes de diferentes tipos. Ya bueno, respecto a lo que es la primera pregunta de qué tipo de mercadería es el proyecto, nosotros hemos puesto que es mercadería general, como es un juguete, no tiene lo que es una fecha de caducidad ni un ambiente necesario en que importarlo, ni refrigerado, ni nada de ese tipo de necesidades que tiene que tener el juguete. En la pregunta número 2, el producto viene en una caja pequeña con pequeña lámina de plástico para que se pueda ver el producto
lo demás es de cartón. Cada caja de juguete viene en una caja general que vienen 24 cajas de Funkos, que serían 24 cajitas de los juguetes, y después ya se armaría todo para poder transportar en un pallet dentro del container que se utilizaría para importar el producto. En la pregunta número 3, para lo que es los marcados rotulados, hemos puesto 2, lo que es en uno de frágil, por lo que son juguetes, y este tipo de juguetes son un poco delicados por su armado mismo del juguete, y después otros son del no exponerse a la humedad, por el mismo hecho que está con forrado de lo que es cartón, y para la presentación del juguete se vende con la cajita principal, la pequeña, que se vuelve el primer juguete, y por eso hemos puesto que no debe estar expuesto lo que es a la humedad. Ok, perfecto. Muy bien, bastante detallado también. Muchísimas gracias. Miren cómo este último ejemplo de nuestro compañero es un ejemplo de importación. O sea, a pesar de que ellos no embarcan, sino todo pasa en origen, igual uno tiene que estar involucrado con todo el tema de los embalajes también. Ok, muchas gracias por su participación. Hemos llamado a 3 grupos, me parece que es una muestra representativa, pero no sé si ahora algún grupo quisiera de manera voluntaria participar, ¿no? Y dar su respuesta. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor, buenas noches. Soy del grupo de importación de los foil de aluminio. Foil de aluminio, adelante. Sí, profesor, en este caso en el grupo hemos determinado que la mercadería en este caso sería general, la clasificación sería general, porque en este caso no tiene una fecha de caducidad el foil de aluminio. En la segunda sería la secuencia secundaria y unitarización, en este caso porque los vamos a poner en cajas de cartón corrugado para luego unitarizarlos o en este caso paletizarlos y al momento de de la paletización puedes realizar también un acondicionamiento, un embalaje adicional que serían los laterales, los cartones laterales y los codos también que van a los extremos. ¿Y para qué? Para cuidar en este caso, sobre todo en los foil de aluminio se ha visto que al momento de recepcionar mercadería se maltratan mucho las esquinas y los lados, ya que Correcto. son lados que tienen mucho más, al momento tal vez de empujar con la estoca o algún movimiento, son los lados que más se golpean y por ende, en este caso de las cajas de aluminio, o en este caso el envase de aluminio, son tan frágiles que con el embalaje igual también golpea el envase y una merma, pues, ¿no? Y también dentro de la caja de aluminio hemos visto que podríamos ponerle en las partes de arriba, tanto como abajo, unas esponjas de protección, en este caso un relleno de espuma. Ese relleno es como una lámina de espuma. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que al momento de abrir la caja, como también se ha visto que lo abren con cúter o otras herramientas, dañan la caja al momento de realizarle la apertura de la caja, una línea grande y pues también realizamos otra merma. Y esto es como para cubrir un poco el tema del producto en sí, pues, ¿no? Y para la tercera pregunta, hemos determinado que es un producto frágil, ya que por el envase del foil es delicado. Y bueno, en este caso, ante la humedad también, porque absorbe bastante, y que en este caso puede ser apilado máximo hasta 4 pisos con una cama de 6, pues, ¿no? Y eso sería todo, profesor. Ok, muy bien, bastante detallado. Qué importante es, muchas gracias, te felicito, qué importante es darse estos espacios que nos ayudan a avanzar en el trabajo, ¿no? Porque estas respuestas que ustedes dan no van a ser, como se dice, letra muerta, ¿no? Sino que van a ser parte del argumento del trabajo. Señorita Kaya, adelante, por favor. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nuestro grupo va a exportar lo que es cápsulas de cocos. Ok. Ya, la primera pregunta, ¿qué es el tipo de mercancía?
la clasificación del transporte internacional hemos escogido en general, porque no necesita ningún tipo de acondicionamiento especial de temperatura. En lo que es en la pregunta 2, lo que es primario, sería un envase de plástico. En el secundario sería en cajas de 45 unidades, 15 botellas por fila. En terciario se podría unitarizar las cajas la cantidad de cajas por palet, ¿no? En lo que es marcados y rotulados, hemos considerado lo que es frágil, protegerse del sol, protegerse de la humedad y que tenga, ya que no tenga hacia arriba, o sea, mucho peso encima de la... Ahí está, eso, profesor. Número 2, correcto. ¿Ok? Muy bien. Esos Muy son bien. 3 puntos que hemos considerado. Muy bien, señorita Melanie. Muchas gracias. Muy amable y gracias por su respuesta. Está muy bien. Gracias. Bueno, entonces, ya creo que con esto estamos haciendo un buen avance del tema del envase y el embalaje. Ahora tenemos que continuar viendo los envases y los embalajes, pero desde el análisis del peso y el volumen del embalaje. Porque es necesario no solo fijarse en el material, no solo fijarse en la secuencia de niveles de embalaje, es decir, no solo fijarse en lo que ustedes muy bien han respondido en sus intervenciones. También hay otro punto que es necesario. ¿Y cuál es ese otro punto? Revisar si nuestra mercancía está generando volumen o no. ¿Por qué razón? Porque los fletes internacionales nos los van a cobrar por el mayor entre los dos tipos de peso que tiene una carga. ¿Y cuáles son esos dos tipos de peso que tiene una carga? Peso físico y peso volumen. El flete siempre me lo cobrarán por el mayor de los dos. Si tengo más volumen que peso, me cobran el flete por volumen. Si tengo más peso que volumen, me cobran el flete por peso. Por lo tanto, estamos invitados a analizar de cada despacho que hagamos si ese despacho tiene peso físico o volumen. Si tiene peso físico, está muy bien porque lo natural es que te cobren el flete por el peso físico, por el peso de la balanza. Pero cuando la mercancía es voluminosa, ya no te cobran por el peso, sino por el volumen. Y eso ya es un sobrecosto. Entonces, vamos a aprender hoy, a partir de este minuto, cómo analizar el peso físico y el peso volumen de un embarque aéreo y cómo analizar el peso físico y el peso volumen de un embarque marítimo. Muy bien. El peso físico en un embarque aéreo es el peso que refleja la balanza. Entonces, en ese sentido, no hay mayor detalle y ese es el peso que vamos a trabajar, el que está en la balanza. Pero para poder saber si ese peso de la balanza es mayor o menor al peso del volumen, tenemos que aplicar esta fórmula. Atención, porque esta es la fórmula para hallar el volumen de una carga aérea. Vamos a multiplicar el largo por el ancho y por el alto en centímetros de la caja o del pallet, ¿no? Si está todo en pallet, será el largo y ancho alto del pallet. Si está suelto, será el largo ancho
y alto de las cajas, ¿no? Largo por ancho por alto en centímetros, dividido entre 6.000. Y a ese resultado se le va a multiplicar por el número de bultos, o sea, por la cantidad de cajas o la cantidad de pallets. Será por la cantidad de cajas si la mercancía va a viajar suelta, y será por la cantidad de pallets si la mercancía va a viajar unitarizada. Veamos un ejemplo. Tenemos un embarque con 5 cajas. 3 de esas cajas miden 80 por 60 por 25. ¿Ok? 3 de esas cajas miden 80 por 60 por 25. Y otras 2, para completar las 5, y las otras 2 miden 85 por 72 por 30. Lo que yo quiero saber es si esta mercancía tiene peso físico o tiene peso volumen. Entonces, comienzo a operar. Y primero tomo el grupo de 3. 80 por 60 por 25 y lo divido entre 6.000. Y luego lo multiplico por 3 porque son 3 cajas de esa misma dimensión. Y luego 85 por 72 por 30 entre 6.000 para multiplicar las otras 2 cajas. Tengo como resultado de peso-volumen 121.20 centímetros cúbicos. 121.20 centímetros cúbicos. Mientras que la balanza me termina diciendo que el peso físico es 240 kilos. Por lo tanto, para este despacho tenemos más peso físico que volumen. ¿Ok? Tenemos más peso físico que volumen, por lo tanto no hay sobrecosto, ¿no? ¿Qué sucedería si fuera al revés? Si hubiera más volumen que peso, deberíamos intentar alterar las dimensiones del embalaje para reducir el volumen. Ese es el mensaje. ¿Preguntas? Profesor, ¿puede repetir si es que fuese al revés el caso? ¿Puede volverme a repetir la pregunta, por favor? Ah, ya. No, me refiero a si puede repetir si en caso la balanza fuera menor que el peso No, claro, al revés, pues. Claro, decíamos, si hubiese sido al revés, si hubiera sido al revés, si hubiera más volumen que peso, la acción que yo debería tomar es tratar de alterar las dimensiones de las cajas, de repente conseguir cajas más, digamos, más chicas para bajar el volumen, ¿no? Sabiendo la fórmula, yo puedo hacer escenarios de dimensiones menores para bajar el volumen, a eso me refería. Ah, ya, ok, profe. ¿Sí lo entendiste? Sí, profe. Claro, esa es la idea, ¿no? Si yo sé la fórmula del volumen, puedo tratar de reducir ese volumen. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, profesor, en este caso, o sea, es como que si te conviene, pues, porque uno siempre paga por el peso físico. En este caso, mi peso de volumen es menos que mi peso físico, por eso es que no hay ningún problema. Pero si mi peso de volumen fuera mayor a mi peso físico, tendría que tratar de resolver eso, disminuir. Claro, o sea, si tiene más volumen que físico, deberías tratar de hacer embalajes más pequeños. Es correcto. De repente
no llegarás a voltear la torta en el sentido que termine siendo más físico que volumen, pero al menos reducirás el volumen y reducirás el sobrecosto. Ah, ya, ok, profesor, gracias. Ok, gracias a ti. Profesor, pero siempre se paga por físico, ¿no? A menos que el volumen sea mayor. Correcto, siempre vas a pagar por el físico muy bien, al menos que el volumen sea mayor. En eso tienen que tener mucho cuidado porque yo les comento, por ejemplo, que yo les conté, ¿no? En el primer día de clase yo tengo una empresa logística y entonces nos ha pasado que muchas veces los exportadores, sobre todo los principiantes, presupuestan sus fletes en base al peso físico y no se han dado cuenta que tienen volumen y terminan pues pagando algo diferente, ¿no? Pero no porque yo como operador les cotice mal, sino porque simplemente ellos no nos dieron el tema de las dimensiones, ¿no? Por ahí va el asunto. ¿Una pregunta más? Sí, una consulta. Entonces se paga el mayor, el valor mayor. Por el mayor de los 2 pesos. Por eso siempre tenemos que afirmar o descartar que tenemos o no volumen. Siempre. Profesor, una consulta. Sí. El peso físico es solamente de la mercancía, ¿verdad? Más no del pallet. Muy buena pregunta. El peso físico es el peso bruto, o sea, el peso con todo y embalaje, porque es el peso de la balanza del almacén aduanero. El peso físico es el peso bruto, o sea, ya con todo y embalaje. Ah, ok, entonces, por ende, en este caso, los 80 centímetros sería desde el mismo pallet. En el ejemplo que he dado son cajas sueltas. Ah, ok, profesor, entiendo. Pero podrías hacerlo con pallets también, ¿no? Por eso decíamos al inicio cuando explicábamos la fórmula que el bulto significaba las cajas si iban sueltas y bulto significaba el pallet si iba unitarizado, ¿no? Recuerden que la unitarización es una recomendación, no es una obligación, ¿no? Tú puedes elegir llevarlo paletizado o suelto, pero la recomendación que yo creo que de que 99 de cada 100 logísticos te van a dar es llevarlo paletizado. Gracias, profesor. Ok. Ahora vamos a ver el análisis del volumen desde el punto de vista marítimo. ¿Ok? Del punto de vista marítimo. Les dije que íbamos a volver a ver la lámina de los contenedores. ¿Ok? Pero vamos a hablar primero del análisis marítimo de la carga suelta y luego analizaremos junto con el contenedor. Fíjense, vamos a suponer que nosotros queremos embarcar 3 pallets por la vía marítima, ¿ok? Como los ven en la imagen. ¿Ok? Imagínate que ese es el pedido que vas a despachar. Y entonces tú
analizas el peso físico y cada pallet pesa 950 kilos. Y luego analizas las dimensiones. En el marítimo, atención, en el marítimo ya no analizamos centímetros cúbicos. En el marítimo analizamos metros cúbicos. ¿Ok? Ojo, para marítimo ya hemos cambiado de vía. Para el marítimo son metros cúbicos. ¿Cómo hallo los metros cúbicos? Multiplico largo por ancho por alto en metros. Largo por ancho por alto en metros. Y luego lo multiplico por la cantidad de bultos, que en este caso son la cantidad de pallets. Metro 20 por metro 70 y luego multiplicado por 3 y me da 6.12 metros cúbicos. Así se halla el volumen en la vía marítima. Y luego el peso físico en la vía marítima lo tenemos que llevar a toneladas. Entonces recuerda, teníamos 950 kilos por 3 bultos, me dan 2.850, ¿verdad? Pero lo divido entre 1.000 para llevarlo a toneladas y tengo peso físico de 2.85 toneladas. Pero un peso volumen de 6.12, que ya lo habíamos hallado. Entonces, en este caso, a ver, quiero que alguien me responda. ¿Aquí hay más volumen o más peso? Métanse de frente al micrófono a responder. ¿Hay más volumen o más peso? Más volumen. Correcto, porque hay más metros cúbicos que toneladas. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, entre aéreo y marítimo, el principio es el mismo, ¿no? Siempre voy a tener que afirmar o descartar que tengo volumen o peso. Eso es igual en los dos, en el aéreo y en el marítimo, pero lo que cambia es la manera de cómo calculamos, ¿no? La fórmula de cálculo es la que cambia. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Ok, gracias por responder. Veo que me comentan por aquí que está todo claro. Finalmente, también este cálculo en el marítimo no solamente me va a servir para analizar peso y volumen, sino que este cálculo en el marítimo me va a servir también para analizar si contrato un contenedor exclusivo o un contenedor compartido, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate, el contenedor de 20 pies tiene 33 metros cúbicos. Si yo aplico a este contenedor la carga que hemos calculado, la carga que hemos calculado tiene 6.12 metros cúbicos, o sea, tiene una quinta parte del contenedor, ¿no? O sea, solamente cubriría, vamos a suponer esta parte que está en rojo, ¿no? Una sexta parte nomás. Entonces, ¿para qué arrendaría todo un contenedor si mi carga solo va a ocupar una sexta parte, ¿no? Entonces,
ese análisis peso-volumen también nos sirve para tomar la decisión de contratar un contenedor compartido o un contenedor exclusivo. Muy bien, con esto ya estamos completando 4 puntos de el entregable. ¿No? Hasta hoy, hasta el momento, ya hemos completado 4 puntos. Envases y embalajes, análisis peso-volumen, operadores que intervienen y sustentos de Incoterms. Entonces, el próximo miércoles, que es 2 de junio, ¿sí? 2 de junio, vamos a hablar sobre la documentación que se necesita para salir de Perú, para ingresar al otro país, los que hacen Expo, o para los que hacen Impo, la documentación para salir de origen y la documentación para ingresar a Perú. Luego vamos a ver cómo vamos a confeccionar el cuadro de rutas aéreas y marítimas y además daremos algunos tips para hacer el flujograma de distribución física internacional, ¿no? Entonces con eso ya estaríamos completos y el día 9 estaríamos evaluando los trabajos, ¿no? Con la misma dinámica con la que los evaluamos en la evaluación continua 1. ¿Ok? A ver, ¿alguna pregunta o alguna consulta? Tal vez no de este tema. Profesor. Sí, adelante. Profesor, nuevamente, en un caso hipotético, o no sé si usted tal vez me corrige en esto, ¿puede venir en un contenedor un pallet y mercadería a granel del mismo consignatario? Claro. Ya, ok, ya. Entonces, ahí va mi otra pregunta. Al momento de hacer el cálculo, ¿tendríamos que hacer el cálculo del paletizado y a granel y luego se suma o cómo se haría el cálculo de peso? Sí, correcto. Se haría de esa manera. A ver, voy a abrir un Excel para hacer un ejemplo, ¿ya? Como todo es un embarque, tienes que sumarlo todo. O sea, vamos a suponer que tú tienes de largo 1,20 m, por ancho 1 y por altura 1,70 m. Y estos son 2 pallets. Y aparte de eso tienes cajas sueltas de 0.8, 0.75 por 0.65 de altura. Y de estas tienes 20. Lo que tienes que hacer es sumarlo. Primero calculas los pallets. ¿Ok? Primero calculas los pallets. Sería 4.08. Luego calculas las cajas sueltas. Y lo sumas. Entonces tu volumen sería 11.88. ¿Me dejo entender? O sea, haces la multiplicación de todos los bultos que tienen las mismas dimensiones. Luego del otro grupo que tiene las mismas dimensiones y lo sumas. Así funcionaría. No sé si quedó claro. Sí, profesor, todo claro. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor, creo que no entendí muy bien al comienzo porque en una de las fórmulas, el de 6.000, ¿eso es aéreo o marítimo? Aéreo. Ah, ya. Y el marítimo es el que se divide por la cantidad de pallets. A ver, vamos a volver a poner las fórmulas.
El aéreo, a ver, vamos a hablar sobre imágenes. Esta es la fórmula del aéreo. Las dimensiones en centímetros divididas entre 6.000 y multiplicada por el número de bultos. Esa es la fórmula del aéreo. En centímetros entre 6.000 multiplicada por el número de bultos. Y esta es la fórmula del marítimo. Las dimensiones, pero en metros, multiplicadas por el número de bultos. Esa es la diferencia. Ya, profesor, ya entendí. Muchas gracias. Ok, perfecto. Alguien está con hipo por ahí. No era mi celular, profesor. Tu celular está con hipo. Dale 3 vasitos de agua o asústalo. Una de dos. Oh, mi notificación es una burbuja, profesor. Ok. Muy bien, ¿qué más preguntas tenemos? Profesor, Sí. una consulta. Para transporte aéreo es por centímetros cúbicos, indica, ¿no? Claro, ¿por qué centímetros cúbicos? Porque multiplicas las dimensiones en centímetros. Acuérdate de este principio de las potencias. Las potencias se suman cuando hay multiplicación, ¿te acuerdas o no? En el cole. Sí, profesor. Profe, y la carga en metros cúbicos, ¿eso también se va para transporte terrestre o ferroviario? ¿O es lo mismo? Claro, para transporte terrestre en sus diferentes versiones también aplica metro cúbico. Ok, profesor, gracias. Sí, correcto, porque igual, por ejemplo, cuando tú ves los camiones de carga en la calle, tienen ahí pues su señal, ¿no? Largo tanto, ancho tanto, alto tanto, metros cúbicos tanto, ¿no? Muy bien, ¿qué más preguntas tenemos, chicos? Bien, si no tenemos más preguntas, miren, ya hemos avanzado entre las clases del miércoles pasado y esta, ya hemos avanzado el 50% de los puntos. Creo que ya tenemos buenas condiciones como para que puedan ir avanzando el trabajo, el entregable número 2, ¿no? Bien, Dios los bendiga grandemente, chicos, que tengan muy buenas noches. Estamos finalizando la clase y nos estamos reencontrando, si Dios así lo permite, el próximo miércoles. Hasta pronto. Chao. Gracias, profesor. Buenas noches.